Sean bienvenidos a una nueva clase alfa. En esta ocasión les presento un ejercicio de vectores. Me pide que obtenga la magnitud y dirección del vector resultante del sistema de vectores mostrados. Entonces, muchachos, ¿cuál va a ser aquí la estrategia? Pues hay que hallar cada vector en sus componentes rectangulares en función de los vectores unitarios I y J, y luego sumar pues todos los vectores para poder hallar nuestro vector resultante. Una vez que tengamos el vector resultante, ya podemos hallar también su magnitud y su dirección. Ya, chicos, entonces para hacer la descomposición vectorial en sus componentes rectangulares, vamos a recordar lo siguiente. Vamos a recordar esto, jóvenes. Si tenemos un vector en el plano cartesiano, cuyo origen coincide con el origen de coordenadas, ese vector A puede formar un ángulo con el eje X o con el eje Y. Si tenemos un vector en el plano cartesiano, este vector se puede descomponer en sus componentes rectangulares, o sea, una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Acá también igualito, una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Como este vector está formando un ángulo alfa con el eje X, esta componente en el eje X se puede escribir de la siguiente manera. El módulo del vector A por el coseno del ángulo alfa y por el vector unitario Y. La componente vertical o en el eje Y sería magnitud del vector A por el seno del ángulo alfa y por el vector unitario J. En cambio, con el vector A forma un ángulo alfa con el eje Y, las componentes serían así. La componente en el eje X sería así, A, o sea que la magnitud o el módulo por el seno del ángulo alfa por Y. Y la componente en el eje Y sería A, o sea, la magnitud por el coseno del ángulo alfa y por el vector unitario J. En este primer caso, mi vector A será pues así, ¿no? El vector A va a ser igual a A por el coseno del ángulo alfa por Y más A por el seno del ángulo alfa y por el vector unitario J. Esto sería pues esto sería la descomposición rectangular. Y en este otro caso, ¿cómo sería? Acá sería pues el vector A va a ser en este caso A por el seno del ángulo alfa por el vector unitario Y más A por el coseno del ángulo alfa y por el vector unitario J. Esto sería si mi ángulo o el ángulo que forma es un ángulo alfa con el eje Y. O sea que no siempre es A coseno por Y más A seno por J. Hay que ver siempre cómo está o cuál es el ángulo que forma. Claro, uno podría tomar también su complemento de ese ángulo, ¿no? Para trabajarlo siempre con este ángulo. Por ejemplo acá, ¿no? Acá tengo mi vector B, forma un ángulo a 60 grados con el eje X. Pero aquí podría trabajarlo también con 30 grados, su complemento. Acá también, ¿no? Miren, acá tengo este vector D que forma un ángulo de 53 grados con el eje Y. Pero aquí podría trabajar con su complemento que sería 37. O sea que en pocas palabras se podría llevar siempre a este primer caso, ¿no? En este caso vamos a aplicar este primer caso para el vector B y este segundo caso para el vector D. O si gustan, como dije, lo pasan todo a este ángulo que forma con el eje X tomando el complemento respectivo. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a trabajar o vamos a hallar cada vector en función de sus componentes rectangulares. ¿Ya, chicos? Muy bien, vamos a empezar con el vector, el vector A. El vector A está más sencillo, ¿no? A ver, el vector A. Solamente acá tiene pues la componente en el eje Y, hacia abajo sería negativo. Entonces, en este caso sería el vector A va a ser igual a ¿cuánto? Solamente en este caso sería el módulo o la magnitud menos acá, ¿no? Porque se va hacia abajo por el J. Pero ¿cuánto es su magnitud? Acá está el dato. Menos 8 por J.
Al final ponemos las unidades. El vector B. A ver, aquí ponemos, vamos a hacerlo por separado para que no se interpongan las descomposiciones, ¿ya, muchachos? Este componente, ¿cuánto valdría? Valdría pues B por el coseno de 60 grados por I. Que sería B por el seno de 60 grados por J. Por lo tanto, mi vector B me queda así. B por el coseno de 60 grados por I más B por el seno de 60 grados por J. Listo, vamos a reemplazar pues. B, ¿cuánto vale B? Acá está la magnitud 15 por el coseno de 60 grados por I más 15 por el seno de 60 grados por J. Muchachos, usando nuestra calculadora científica, el vector B nos sale pues así. Ya tenemos el vector B en función de sus componentes rectangulares. Por supuesto, estamos empleando los vectores unitarios I y J. Ahora con el vector C, tendríamos igual su componente vertical. Ahora apunta hacia abajo, en este caso en el eje Y, apunta hacia abajo. Su componente horizontal apunta hacia la izquierda. No se olviden, por convención de signos, hacia abajo negativo y hacia la izquierda negativo, ¿ya? Menos C por el coseno de 25 grados por I. Acá sería menos C por el seno de 25 grados por J. Por lo tanto, el vector C nos quedaría pues así. Menos C por el coseno de 25 grados por I menos C por el seno de 25 grados por J. Chicos, pero ¿cuánto vale la magnitud de C? Este es el dato, ¿no? Vale 12. Entonces sería pues C igual a menos 12 por el coseno de 25 grados por I menos 12 por el seno de 25 grados por J. Evaluando con nuestra calculadora nos sale así: C igual a ¿cuánto? A menos 10,8 por I menos 5,1 J. Listo, ya tenemos el vector C. Ahora veamos el vector D. El vector D forma un ángulo de 53 grados con el eje Y. Sus componentes van a ser esto, pues, ¿no? Este componente en el eje X y la componente en el eje Y. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser D, o sea que la magnitud del vector D por el coseno de 53J. De negativo, menos D por el seno de 53 grados. Ahora, por supuesto, como dije, pueden trabajar con el complemento, ¿no? Aquí le ponen 37. También sale lo mismo. Chicos, una vez que han hecho esto, la descomposición, pueden eliminar este vector, ¿no? Ya que se ha expresado en función de sus componentes rectangulares, ¿no? Nuestro vector D sería así. Sería menos D por el seno de 53 grados por I más D por el coseno de 53 grados por J. ¿Cuánto es la magnitud de D? Ahí está el dato en el problema. Menos 10 por el seno de 53 grados por I más 10 por el coseno de 53 grados por J. Evaluando con nuestra calculadora, esto debe ser igual a ¿cuánto? Menos 8i más 6j. Ya está, muchachos, ya tenemos nuestros vectores expresados en sus componentes rectangulares. Entonces, ¿qué nos queda? Solamente hacer la suma respectiva. Entonces aquí ponemos, chicos, la resultante. En este caso sería solamente la suma, ¿no? En este caso mi R va a ser el vector A más el vector B más el vector C y más el vector D. Entonces tenemos acá que el R va a ser así.
El vector A es menos 8j, más el vector B, 7,5 y más 12,9j. El vector C, menos 10,8 y menos 5,1j. Y finalmente el vector D, que está acá arribita, sería pues menos 8i más 6j. Muy bien, ahora vamos a sumar pues no los i con los i y los j con los j, ¿ya? Y nos sale así, chicos, r va a ser igual a cuánto. Listo, chicos, ahora sí, evaluando qué nos sale pues así, menos 11,3 y más 5,8j. Eso, jóvenes, sería pues nuestro vector resultante. Ahora vamos a hallar pues su respectiva magnitud. Recordar, jóvenes, aquí recordar, ¿no? Recordar cómo se halla la magnitud de un vector que tiene componentes rectangulares de la forma siguiente, pues. Si aquí tenemos el vector, digamos el vector A, de la forma siguiente, ¿no? AX por Y más AI por J, entonces, jóvenes, su magnitud así expresado como es la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AI al cuadrado. De esa manera calculamos la magnitud de un vector que está expresado en función de sus componentes rectangulares. Luego en problemita, chicos, entonces aquí ponemos luego en problema, mi R, ¿cómo sería su magnitud? Mi magnitud del vector R, así, va a ser la raíz cuadrada de ¿cuánto? Menos 11,3 al cuadrado más 5,8 al cuadrado. Y esos, jóvenes, operando, pues, ¿cuánto debe salir? Debe salir 12,7 metros. Ahí ya tenemos la magnitud de ese vector que nos han pedido. Ahora calculemos la dirección, chicos. La dirección, ¿cómo se calcula? Tangente. Miren, dibujemos, ¿ve? Este vector R tiene una componente en el eje X a la izquierda y una componente en el eje hacia arriba. Entonces esto está en el segundo cuadrante. Entonces, chicos, aquí ponemos, a ver, que dibujamos, a ver. No está escala, por si acaso, ¿eh? Solamente un aprox, la orientación del vector. Entonces aquí tenemos nuestro vector, aquí tenemos sus componentes. Acá tenemos sus componentes, muchachos. Acá tenemos pues su componente en el eje X, acá está su componente. Y acá está su componente en el eje negativo, en el eje X, pues aquí le pongo menos 11,3 y aquí va a ser 5,8. Esto sería pues el vector R. ¿Y cuál es su dirección? Esto sería, jóvenes, la dirección de ese vector. Llámenle pues tita. Listo, chicos. Entonces, miren, aquí uno podría hallar este ángulo que está aquí, este ángulo. Porque si uno usa de frente de la calculadora no sale ese valor respectivo, ¿no? Yo puedo hallar este ángulo que está acá, digamos, alfa. Y la dirección tita lo obtengo como 180 menos el ángulo alfa. Ahora, para hallar el ángulo alfa, puedo trabajar en este triángulo que está acá. ¿Se dan cuenta? Entonces acá, ¿cuánto vale la tangente de alfa? Que digo, la tangente de alfa sería ¿cuánto? Sería pues 5,8 sobre 11,3. Eso, jóvenes, sale ¿cuánto? 0,513. Por lo tanto, ese ángulo alfa es un arco cuya tangente es 0,513. Ese ángulo, jóvenes, ¿cuánto sale? Entonces ese ángulo alfa aprox es 27,17 grados. Jóvenes, por lo tanto, la dirección de ese vector R va a ser igual a lo siguiente. La dirección va a ser, tita va a ser igual a ¿cuánto, jóvenes? A 180 menos alfa. Por lo tanto, aquí el ángulo tita o la dirección de ese vector R va a ser 152,8. Eso, jóvenes, sería pues la respuesta a ese problema. Hemos hallado el vector R que está aquí, luego su respectivo módulo y hemos hallado su dirección de ese vector resultante.
Listo, jóvenes, espero que este ejercicio les haya sido útil y sea un complemento pues en su formación académica. Si les gustó y les fue de gran ayuda, no se olviden de suscribirse a mi canal y compartir con sus amistades. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en otro ejercicio similar.